En esta sesión vamos a hablar sobre qué es y para qué funcionalidad tiene el MySQL o SQL. SQL es un sistema para gestión de base de datos relacionadas con más de 6 millones de instalaciones en todo el mundo y por lo tanto es el más extendido dentro de todas las aplicaciones que realmente existen. Es muy utilizado en aplicaciones web como WordPress, que es tan popular, Drupal, Joomla, y nos marca que SQL es un sistema de base de datos y más rápida de lectura que hace de lo que hace, es decir, que sea ideal para todo tipo de aplicaciones. ¿Qué es en realidad SQL? SQL es un lenguaje estructurado de consulta y también SQL es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde la base de datos y para actualizarla. Las consultas toman la forma del lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, eh, averiguar ubicación, los datos, más también una interfaz de programación. Una de las partes más importantes que tiene el lenguaje estructurado de consulta es su petición del CRUD. Podemos decir que el CRUD, en sus siglas en inglés, que es Create, Read, Update and Delete en español, significa crear. Esa es la parte más fuerte que tiene SQL. Crear, leer archivos y actualizar y borrar. En eso es lo que vamos a presentar de ahora en adelante en nuestro aplicativo de nuestro proyecto. Ahora entraremos en detalle en cómo crear nuestra primera base de datos. Es decir, iremos a, a nuestro SAM, naturalmente, que es el servidor local, y vamos a dirigirnos a PHP admin como administrador y ver qué nos mostraría el lenguaje estructurado de consulta. Entonces escribo localhost. Puedo escribir localhost diagonal my PHP admin, pero puedo, puedo indicarlo directamente con PHP. Entonces esperamos que cargue. Al cargar, ya nuestro servidor local nos muestra la interfaz de cómo trabajaremos. En mi caso, es bueno aclarar que esas son ya bases de datos creadas, totalmente estandarizadas de por sí. El test, el PHP MyAdmin, Performance Chain, MySQL, Information Set. Entonces, esta es nueva. Si yo quiero crear una nueva base de datos, pero antes de crear una nueva base de datos, que vamos a hacerla, lo primero es que tenemos que identificar qué tipo de idioma vamos a realizar. Le damos aquí, en el caso va a ser en español, y el tipo de configuraciones generales, en el caso, el tipo de si nuestro sistema va a ser un programa, un aplicativo bajo una estructura genérica que lleva eh, caracteres latinos, es preferible utilizar el UTF-8 General C como referencia. Entonces utilizamos el General C UTF-8 4. Entonces voy a crear una nueva base de datos. Para ello le doy clic en nuevo. Y aquí en nuevo identifico el tipo de nombre de la base de datos. Es bueno recordar o aclarar que no se debe de llevar caracteres mayúsculas, de letra mayúscula. Todo tiene que ser minúscula. Nada de números, ni caracteres latinos como ñ, acentos, signo de interrogación, nada de eso. Debe ser
una base de datos con oraciones planas, sencillas, y puede utilizar guión de piso, por ejemplo o curso, así, un blog, puede crear cualquiera. En mi caso voy a utilizar como primera instancia en una base de datos común, vamos a hacer un formulario, guión, puede ser el guión o de piso normal, PHP. Aquí le voy a dar a crear. Entonces al crearla, ya creé la base de datos. Mírenla aquí, formulario-php. Ese va a ser el formulario que va a conectar directamente con nuestro aplicativo que tenemos aquí ya realizado. ¿Se entiende? En ese que vamos a conectar. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a agregar? Dice el número de columnas. El número de columnas es similar como si fuese una hoja de Excel, en el cual está dividido entre diferentes filas y columnas. Es similar. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí a medida de la clase lo vamos mirando y observando. De las 4 columnas vamos a identificarla, por ejemplo, en registro, es decir, el nombre, el correo y la contraseña. Aquí se visualiza 3, pero es bueno recordar algo, que esos 3 columnas también existe un ID, es decir, un orden de numeración. Me explico. Iré a Excel, voy a entrar como quiera Excel y le daré un poquito más el detalle a qué me estoy refiriendo. Creo una nueva columna completa, normal. Entonces aquí es el ID. El ID no es más el número, la numeración por incrementado que se va a crear por cada inserción de datos que se realice en la base de datos. Entre ellos puede ser el nombre, correo o email, y fecha. Es decir, el ID naturalmente va a ser la primera creación de ese nombre. Por ejemplo, el nombre va a ser Omar. El email, omar@gmail.com. Ok, le doy un poquito de espacio. Y aquí simplemente fecha. Y la fecha de la creación en que se elaboró esta inserción de datos. El nombre, el email y el ID. La primera persona que se ha registrado. Y así sucesivamente. Como podrán ser 1, 2, 3, 4. No lo hizo bien. Vamos a ponerle 2. Ahora sí. 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Qué va a hacer directamente? Eso mismo lo vamos a realizar directamente en nuestra base de datos. Vamos a crear 4 columnas. Si esto nos sirve para llevar el orden 1, 2, 3 y 4. En esas 4 columnas la dejamos así y vamos a crear la tabla. La tabla se va a llamar, vamos a ponerle consulta. Vamos a crearla así. Ojo, nunca el mismo nombre de la tabla debe ser el mismo nombre de la base de datos. Va a traer conflictos a través de su consulta. Entonces es preferible que si va a poner formulario, usted le quite formularios y le ponga formulario aquí. Es un aclaratorio. Entonces en el caso va a ser consulta, va a ser el nombre de la tabla que vamos a crear, le damos a continuar.
Esperamos que se cree. Y ahí nos va a desplegar las diferentes interfaces. Como el primer campo que voy a indicar va a ser un ID, y ese ID va a ser de dato entero. El tipo aquí va a variar, puede ser varchar, de texto, numérico y booleano de doble. Ya eso más adelante depende del tipo de aplicativo o aplicación que vamos a crear. Por nuestro caso va a ser un formulario sencillo, solamente para tomar en cuenta nuestro trabajo. Va a ser de dato entero, dejamos int, y siempre lo segundo que debe hacer una persona al realizar la base de datos es que sea autoincrementable. Al elegir que sea autoincrementable, cada inserción de datos se va a incrementar de manera automática. Ya eso lo vamos a ver más adelante. En el segundo campo vamos a introducir que es el nombre. Escribo nombre y el nombre va a ser varchar. Si es varchar que vamos a declarar, recuerden que varchar son de caracteres. Y de esos caracteres, si yo identifico la longitud, por ejemplo, pongo 10, el máximo de longitud va a ser hasta 10 caracteres. Después de los 10 caracteres ya no me permite introducir más dígitos en ese campo. Yo lo voy a dejar con, en mi caso, con longitud indefinida, es decir, los caracteres que se puedan introducir, no importa la cantidad. Al igual que el email, ¿por qué no voy a poner email? Porque así lo declaré en el método name email, que eso lo más adelante lo vamos a visualizar y darle más énfasis para la inserción de datos. El email también va a ser de campo texto, al igual que varchar, al igual que nombre. Lo pondré texto también con longitud ilimitada. En password sí es bueno tomar en cuenta password. Es bueno tomar en cuenta que el carácter de password es directamente la cantidad de caracteres máximos. Ahí le pondremos 10, puede ser 30, eso es en opción de la persona. Pueden ser 30 el máximo de caracteres que se va a introducir en ese campo. Pero en mi caso vamos a ponerlo 10, no hay problema. Luego de ahí automáticamente visualizamos y le damos a guardar. Miramos todo. Se me escapaba algo. En la parte de aquí de personalizar, si acaso yo quiero personalizar y ponerlo de caracteres nulo, automáticamente este campo, no aquí, me equivoqué, aquí en el campo nombre, porque aquí no puedo ponerle que no sea nulo, porque no me va a incrementar y va a ser una distorsión. No sería bueno. Sería bueno tomar en cuenta concientizar en qué campo usted debe habilitar dicha acción. En el caso si el formulario usted no le interesa que o no es de mucha no es muy relevante de que ese campo nombre no se identifique o no se escriba, y los otros campos sí, automáticamente usted le dice pase. Es decir, si lo quiere llenar, llénalo, el null. No lo quiere llenar, automáticamente lo que me va a interesar es los campos que son como email y password. Entonces pone que esa parte del null en ese campo no sea tan relevante. Usted lo identifica como no relevante y le pone null. Automáticamente los demás campos sí son relevantes. Pero eso es bueno tomarlo en cuenta. En el caso mío es ninguno, porque todos son importantes. Ya lo demás no es nada necesario. Ya podemos decir que vamos a darle a guardar. Miramos todo y creamos nuestra primera base de datos. Se llama formulario y los campos que en la cabeza en la tabla es consulta. En la consulta, en estructura,
En estructura visualizamos todo lo que hemos creado, es decir, un ID lo hizo automáticamente, un dato entero, nombre, texto, el varchar. Muy bien. Si en caso me falta agregar un campo, o podemos decir agregar una columna, en pocas palabras, si quiero agregar una columna, yo aquí especifico si va a ser después del ID o va a ser del nombre. Todo depende en qué parte se le haya olvidado o cualquier tipo de columna que falta por agregar. Eso nos sirve también para incrementar más campos de una tabla en caso de que una nómina, un registro, exista otro departamento y se realiza esto. Eso ya cuando estamos desarrollando ya un sistema que queremos introducirle qué tipo de columna se va a utilizar y en qué área. Entonces, vamos a agregar lo que es, en nuestro caso, después de password, una última columna. Va a ser después de password, agregamos la columna y va a ser fecha. En fecha, vamos a crear fecha. Simplemente escribimos fecha. Y aquí en el tipo de dato va a ser timestamp. ¿Qué pasa con timestamp? Nos va a incluir la fecha, la hora, el del documento y también nos va a incluir los órdenes del día, hora y minutos, segundos. Es más detallado. Entonces, sin mucho que decir, guardamos y la creamos. Y automáticamente ya está creada. Si queremos visualizar más o menos nuestra base de datos, simplemente le damos Max para ver nuestro diseño, es decir, nuestro estilo de esquema. Y aquí podrán verlo, como está un ID, un nombre, email, password y bachar. Así vamos a organizarlo de manera más estructurada.